a la Unidad Operativa de Emergencias Médicas y Rescate del Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica le gratifica presentar las conferencias desarrolladas en el Tercer Congreso Internacional de Medicina Extrahospitalaria Profesional. Hoy contamos con la presencia del doctor Giancarlo Sanabria. Él es especialista en medicina de emergencias, miembro también del Cuerpo de Bomberos y de la Unidad Operativa de Emergencias Médicas y Rescate del Cuerpo de Bomberos. Él precisamente nos viene a hablar de este tema importantísimo y de mucha actualidad. El tema transporte aeromédico, preparando el vuelo. Con ustedes, el doctor Sanabria. Sí, primero que todo, buenas noches. Quiero agradecer a la organización la oportunidad de permitirme estar aquí hoy con ustedes por tercer año consecutivo en este evento tan importante y tan esperado por todos nosotros. Como mencionaron anteriormente, mi nombre es Giancarlo Sanabria Salas. Soy médico especialista en medicina de emergencias. Trabajo actualmente para la Caja Costarricense de Seguro Social, soy miembro de la Unidad Operativa de Emergencias y Rescate del Benemérito Cuerpo de Bomberos, pertenezco a la Asociación Costarricense, soy parte de la Junta Directiva de la Asociación Costarricense de Medicina de Emergencias, profesor de posgrado de la UCR por parte de Medicina de Emergencias y actualmente laboro en el equipo Prime, ¿verdad? Soy miembro fundador junto con el doctor Max Morales del equipo Prime, que es el equipo que se encarga del transporte de paciente críticamente enfermo, actualmente afectado por COVID-19, y también coordino lo que es el COVID-19, que el COVID-19 es una subcélula, por llamarlo de alguna forma, del Prime, que se encarga de lo que es toda la logística que hay que tener para realizar los traslados de los pacientes con éxito, ¿verdad? Independientemente de la modalidad, si es aérea, terrestre, acuática, independientemente de la modalidad, esto conlleva toda una logística previa, una logística durante el traslado y posterior al traslado, que con parte del doctor Max Morales y mi persona hemos fundado actualmente y es un modelo que se utiliza actual para lo que es el traslado. Vamos a iniciar exactamente con lo que es el tema. Transporte aeromédico, el tema que a mí me corresponde hablarles hoy, es la preparación, ¿verdad? Preparación del traslado aeromédico. Cuando nosotros hablamos de preparación, incluye varios temas, incluye varios aspectos, ¿verdad? Hay una preparación que debe ser desde horas de simulación, preparación de académica, preparación física, ¿verdad? Hay que estar bien físicamente para abordar aeronaves, hay que estar bien, bien actualizado en medicina de emergencias o medicina de rescate, ¿verdad? Hay que tener horas de simulación, práctica, ¿verdad? Prácticamente estos 2 años de pandemia lo hemos logrado con el equipo Prime, ¿verdad? Que actualmente es el equipo que lleva aproximadamente 1.700 misiones realizadas. En estas 1.700 misiones llevamos un aproximado de 650 a 660 misiones aéreas y por dicha no hemos tenido ni una sola persona fallecida, no ha fallecido ni una sola persona durante estos 1.700 traslados, lo cual es reflejo de que se han ido haciendo las cosas a conciencia y como comparte la preparación, ¿verdad? Es todo lo que es la academia, la conciencia, el trabajo en equipo, etc. Yo, como ser humano, como persona y como profesional, yo soy fiel creyente de lo que son los equipos multidisciplinarios, ¿verdad? Este fue un traslado que tuve el privilegio de realizar con el Cuerpo de Bomberos aproximadamente hace un mes hacia el país de México a un vuelo humanitario. Esta foto es una foto meramente ilustrativa, ya que no tenemos casco, no tenemos nada ahí de momento, pero simplemente fue una foto con el avión estacionado, ¿verdad? Para poder
hacer alusiva al tema que iba a mostrar hoy, pero por eso es como una foto importante, ya que están los 3 equipos multidisciplinarios que participamos en ese traslado. Es importante mencionar también que en esta charla, en esta ponencia de mi parte, van a existir diversas aeronaves, se van a ver aeronaves, se van a ver equipos médicos, se van a ver bombas de infusión, camillas, etcétera, ¿verdad? Que las fotografías fueron tomadas con el único fin de favorecer la transmisión del mensaje que quiero pasarles. No tengo ningún conflicto de interés, ¿verdad? Con ninguna de las marcas que aparecen ahí o ninguna de las aeronaves, ninguna de ese tipo de conflictos, simplemente son fotos ilustrativas para poder realizar el trabajo, poder expresarme de una forma más clara y más sencilla hacia ustedes. ¿Ok? Vemos, esto fue el traslado aeromédico de la misión humanitaria, no tenemos cascos, ninguno de los dos médicos, de ninguno de los dos bomberos, pero esto es la importancia, ¿verdad? Prácticamente aquí es una foto que es muy emblemática porque vemos cómo hay la unión de varios equipos multidisciplinarios. Tenemos la participación de aviación civil, ¿verdad? Con vigilancia aérea, los pilotos que realizan el vuelo humanitario, tenemos bomberos, que estamos acá 2 representantes, y el compañero de Cruz Roja fue el compañero que tomó la fotografía, pero esa imagen es muy rica, ¿verdad? Porque es unir prácticamente todos los equipos que tenemos el único fin, que es brindarle al usuario o brindarle a la persona la mejor oportunidad con los medios y los recursos que se cuentan. Los objetivos de esta charla prácticamente son 3. A mí me hablaron, doctor, sería tan amable de una charlita sobre lo que es preparación del vuelo. Entonces se me ocurrió hacerlo en 3 grandes grupos. La preparación que hay que tener antes, toda la coordinación que hay que tener antes de que exista el vuelo. Inclusive hay vuelos secundarios que se planean con días de anticipación, donde hay que planificar lo que son tiquetes de salida, por ejemplo, impuestos de salida, derechos de rodaje de la aeronave, un montón de cosas. Si vamos a salir del país, podemos planificar una serie de cosas, pistas de aterrizaje, etcétera, ¿verdad? Dependiendo de la premura y dependiendo del tipo de traslado, ¿verdad? La preparación que se va a hacer durante el traslado y después del traslado, toda la logística que esto conlleva. Durante toda esta preparación, es importante mencionar que uno tiene que prepararse académicamente, uno tiene que prepararse con horas de simulación, con estar practicando, estar aprendiendo, tener la capacidad de tener la mente abierta y poder recibir oportunidades de mejora para el único fin, poder llegar a mostrar lo que realmente uno quiere. Esta imagen a mí me gusta mucho porque es prácticamente la preparación, ¿verdad? Cuando nosotros hablamos de preparación, vemos que esta preparación no es la imagen ni la idea de una única persona, ¿verdad? Que se hace lo que una única persona piensa o que se va a actuar de una única forma. No, esta imagen es muy rica, ya que vemos que detrás de una gran idea hay una serie de personas, una serie de actores sociales. Llámese Cruz Roja, Policía de Tránsito, Policía Municipal, Aviación Civil, Caja Costarricense de Seguro Social, actores de la comunidad, ¿verdad? Ya que durante todos estos traslados, tantos aéreos, terrestres o acuáticos, nosotros tenemos que velar no solo por la seguridad del paciente, tenemos que velar por la seguridad de la tripulación y tenemos que velar también por la seguridad del entorno. Por ejemplo, el traslado del paciente COVID es un traslado de un paciente bioinfeccioso, que hay que tener sus medidas para que no podemos controlar este material peligroso, por llamarlo de alguna forma, de una forma adecuada. Entonces es muy ilustrativa, ya que un grupo de personas capaces de tomar decisiones se van a reunir previamente cuando generan y cuando quieren un proyecto, se van a reunir y van a hacer protocolos operativos estandarizados. Ok, vamos a escribir, tenemos que escribir toda la logística que conlleva poder trasladar de una manera segura a un paciente de un lado a otro. No se trata de improvisar, no se trata de subirse a un avión o una avioneta, un helicóptero y simplemente acompañar al paciente del punto A al punto B. Hay múltiples cursos, hay múltiples oportunidades actualmente de manera virtual, de manera presencial, de empezar a capacitarse en esto.
pero únicamente no solo es la capacitación que hay que tener para tripular una aeronave, sino hay que tener capacidad también para resolver los problemas que se presentan en el paciente cuando estamos con el paciente críticamente enfermo, o aprender a prepararse a resolver problemas de lo que son de organización, escoltas, aeropuertos, permisos, etcétera. Entonces es una serie de eventos que hay que tener presentes y hay que tener conscientes. Cuando yo hablo de la preparación previa al traslado, antes del traslado, aquí empieza desde el tipo y la modalidad del traslado. Si es aéreo, si es terrestre, si es acuático, la modalidad, el tipo, si es primario, secundario, terciario, ¿verdad? Secundario, ¿verdad? Etcétera. La configuración de la aeronave. La configuración de la aeronave también es importantísima, ya que una avioneta no se configura igual que un helicóptero. ¿De acuerdo? O sea, son aeronaves diferentes, o sea, tienen principios de sustentación, hablando de aeronáutica diferente, ¿verdad? La sustentación de un helicóptero, por ejemplo, te puede dar más problemas de vibración, como un estresor. La sustentación de una avioneta o el despegue de una avioneta te va a dar problemas de aceleración y desaceleración. Entonces, tenemos que ver y analizar todos estos aspectos para ver cuál es la configuración. Cuando hablamos de la tripulación, hay vuelos secundarios, ¿verdad? O hay traslados secundarios, hay traslados primarios, que ya vamos a hablar un poquito de esto, que las tripulaciones van a cambiar. Pero si es un paciente críticamente enfermo, que se encuentra en una unidad de cuidados intensivos, que se requiere pasar hacia otra unidad de cuidados intensivos, hay tripulaciones, por ejemplo, en Costa Rica, la Caja Costarricense de Seguro Social, y lo resalto, en la institución por la cual yo trabajo, la Caja Costarricense de Seguro Social, tiene un servicio de un equipo de primera intervención médica especializada llamada PRIME, que nos encargamos, según nuestra configuración de personas que la tripulan, ¿verdad? Que es un médico especialista en medicina de emergencias, un terapeuta respiratorio, un licenciado en terapia respiratoria y un licenciado en enfermería. Esa es la tripulación que el equipo Prime viaja. Pero ¿por qué lo digo de esta forma? Porque nos tenemos que encargar de brindarle al paciente la equidad y brindarle la oportunidad de que salga de un lugar, de un medio controlado, y que durante su traslado brindarle el acompañamiento médico que más se pueda ofrecer según los requerimientos del paciente, ¿verdad? Hay tripulaciones que pueden cambiar, hay tripulaciones que según la severidad del paciente no es necesario que viaje un equipo con terapia, con enfermera, con médico especialista, hay rescates, hay premuras que son evacuaciones médicas, ¿verdad? Que los profesionales, obviamente los profesionales en rescate, en paramédicos, son los encargados, los primeros respondedores en este momento. Entonces, dependiendo la configuración del paciente o dependiendo la severidad del paciente, así va a ser la configuración de las aeronaves. Costa Rica, incluso el Cuerpo de Bomberos ha favorecido y ha colaborado con la unidad de ECMO del Hospital Calderón Guardia, el hospital donde en tiempos antes de pandemia yo era emergenciólogo, para la movilidad de los equipos que van a ir a canular un paciente ECMO. Entonces hay configuraciones que puede ser que el paciente se vaya a canular en un hospital y se mueva a otro, y esa configuración va a variar. Ya necesitaríamos un cirujano, un hemoperfusionista, ocuparíamos un médico intensivista, etcétera. Entonces, dependiendo de la configuración o el paciente, así va a ser la configuración del vuelo y la configuración de la tripulación. Grupos etarios como niños neonatos, tuve la oportunidad de trasladar con un profesional, un médico especialista en neonatología desde Liberia, un paciente que nació a las 28 semanas, pesaba prácticamente como 1.200 gramos. Tuvimos que trasladarlo entre un emergenciólogo y un neonatólogo. Entonces, ese tipo de traslado, la configuración varía. Entonces, lo que quiero llegar a hablar acá es que todo eso, esas cosas, todo ese tipo de escenarios o ese tipo de cosas que se van saliendo a la mano, tienen que estar escritos y tienen que estar protocolizados de previo. Okay, no podemos tomar esto como algo que es a la ligera, que es pasar un paciente de un lado a otro, sino hay que creer y realizar lo que son los protocolos operativos estandarizados de cada uno de los pacientes, de cada una de las modalidades de traslado que vamos a realizar. Cuando nosotros revisamos el METAR, las condiciones meteorológicas del sitio donde vamos a aterrizar, aquí es importante, no tanto por la decisión de que si se vuela o no se vuela, o a dónde se aterriza o no se aterriza,
Esas son decisiones que competen a los compañeros del equipo multidisciplinario, que serían los pilotos, saber cuáles son las condiciones donde ellos pueden volar de manera segura. Pero nosotros como equipo médico de intervención, sí es necesario saber, por ejemplo, cuánto es la presión barométrica, a qué presión barométrica está, ya que muchas de las fórmulas que nosotros utilizamos para calcular los déficits de oxígeno durante el aire, según lo que alzamos, lo que logramos elevar, ¿verdad? En el avión o en el helicóptero, eso se tiene que calcular. Y muchos de los cálculos de gases arteriales, fórmulas de shock, muchos de los cálculos de reanimación, es de vital importancia tener lo que son la presión barométrica, por ejemplo. Las condiciones meteorológicas son importantísimas, saber si, por ejemplo, vamos a poder llegar a un lado y por condiciones no podemos despegar, llevar más insumos por si tenemos que venirnos por tierra, etcétera. Ahorita vamos a verlo con mayor detenimiento. Y cuando hablo de la seguridad, siempre tiene que privar la seguridad del paciente, privar la seguridad de la tripulación y privar la seguridad del entorno. No podemos aterrizar en un helicóptero en una zona no segura donde podamos producir que algunos de los objetos que están en el suelo se comporten como proyectiles y producir lesiones a otra persona. O sea, tenemos que tratar de coordinar todo ese tipo de cosas. Y ese tipo de cosas se logran con simulación, con visitas previas a los lugares de aterrizaje, observación, comunicación con los grupos cívicos de las comunidades para que nos ayuden a identificar sitios seguros, comunicación con bomberos para que nos den un respaldo de seguridad, etcétera. Entonces, todas estas cosas tienen que estar realmente coordinadas de previo, no se llegan a coordinar ahí al momento. Nosotros desde el equipo Prime, por ejemplo, tenemos el COF-19 y el Prime, donde el COF-19 prácticamente es el ente que coordina la logística de las operaciones del equipo Prime. Vamos a ver los tipos de traslado un poco rápido para ir como hacia el médico aeromédico, primario modificado y secundario. Aquí resalto el secundario porque la gran mayoría, el grueso de los traslados aeromédicos que se realizan actualmente en mi país, en Costa Rica, son traslados secundarios. ¿Qué es un traslado secundario? Es un traslado que se da de un centro hospitalario a otro centro hospitalario. Nosotros los emergenciólogos del equipo Prime respondemos de hospital a hospital de momento. Hemos realizado algunos traslados primarios de urgencia en lugares cerca, pero este no es el ámbito de práctica actual. El ámbito de práctica actual de nosotros es el traslado secundario como el gran mayor espesor, ¿verdad? De los 1,700 traslados que llevamos, la gran mayoría, el 99% de esos traslados son secundarios. Entonces es importante tener claro que los traslados aeromédicos actualmente son traslados secundarios y el traslado secundario en ocasiones tiene la oportunidad de que tenemos un poquito más de ventana de tiempo para poder hablar sobre las coordinaciones. Cuando vamos a hablar de la modalidad del traslado, ¿verdad? Si es aéreo, terrestre o acuático, en esta foto vemos donde hay un avión y una ambulancia. Ahorita les voy a mencionar más a fondo porque esa foto sí, o una foto similar con una ambulancia y una avioneta. Tenemos que ver el paciente, el tipo de paciente. No necesariamente todo paciente se beneficia de ser trasladado por vía aérea, ¿verdad? Por ejemplo, si tenemos un neumoencéfalo y no tenemos conocimiento alguno y todo, si lo subimos podemos ocasionar un daño mayor. La distancia. Costa Rica es un lugar que tiene distancias muy cortas, pero no es lo mismo el tiempo de exposición fuera de una UCI de un paciente de San Vito de Cotobruz al hospital Calderón Guardia, de pasar de 45 minutos en un traslado de una persona fuera de su entorno seguro, entre comillas, en el hospital, a pasarlo por tierra por 6 horas, 4 horas y media, 6 horas y media de traslado. Eso no es garantía de éxito, ¿verdad? También tenemos que ver que una persona que viene requiriendo mucho oxígeno y si lo vamos a trasladar por 6 horas, tendríamos que viajar prácticamente con otro carro atrás lleno de oxígeno para estar cambiando. Entonces, la distancia es un objeto importante, o sea, es un punto importante de tener en claridad. Como hay distancias muy cortas, pero topográficamente muy difíciles de acceso. O también hemos tenido algunos casos en algunas realidades que lamentablemente en nuestro país han sucedido, algunas manifestaciones donde en un país de derecho nuestros compañeros costarricenses tienen el derecho a expresarse y en ocasiones se han expresado en carreteras
bloqueando carreteras, impidiendo que el tráfico de vehículos de un lado a otro sea más fluido, y eso nos dificulta llegar a un paciente críticamente enfermo, y por ende tenemos en ocasiones que viajar por aire para poder brincarnos todas esas barreras y ofrecerle la mayor posibilidad y el mayor beneficio al paciente, ¿verdad? La capacidad local del lugar. Por ejemplo, si hay un lugar que un paciente necesita una cirugía de abdomen urgente y el lugar donde nos lo están comentando se puede realizar la cirugía, no vamos a mover el paciente sin la cirugía, ¿verdad? Si el lugar donde nos comentan el paciente tiene una capacidad local de resolución, se puede resolver la emergencia y luego hacer un traslado secundario un poco más modificado, un poco más planificado y más seguro, ¿verdad? Y el clima, obviamente las condiciones climatológicas son el factor en contra que tenemos para que los traslados aéreos se puedan hacer con facilidad y con seguridad. Cuando vamos a hablar estrictamente de traslado aeromédico, vamos a ver dos tipos de traslado o dos tipos de modalidad. Traslado aeromédico con ala rotatoria, ¿verdad? Lo que se llama traslado aeromédico con un helicóptero, ¿verdad? Donde la diferencia, según las fuerzas de sustentación y cómo vuela la dinámica de vuelo del helicóptero, es totalmente diferente a la dinámica de vuelo de una avioneta. Eso tenemos que tenerlo presente, ya que genera estresores secundarios como vibración, ruido, calor, ¿verdad? Ya que los helicópteros en este país, la gran mayoría de los helicópteros tienen que volar de día y a bajas alturas, porque son instrumentos visuales. Por eso, ejemplo, este helicóptero tiene mucho vidrio, ¿verdad? Porque más que todo la dirección del piloto en muchas ocasiones, al no tener instrumentos nocturnos, al no tener tanta tecnología en ese aspecto, el vuelo es más visual. Es un lugar donde vibra, hace mucho ruido, no se puede escuchar, no podemos comentar con el equipo multidisciplinario que tenemos a la par, ¿verdad? Por ejemplo, el enfermero, si ocupo algo, no, es más difícil, ya que la vibración y el ruido es demasiado, y eso ocasiona molestia. El ala rotatoria, ¿verdad? El ala fija, perdón, es lo que llamamos avionetas o aviones, ¿verdad? Que son de ala fija, donde las fuerzas prácticamente sustentación, resistencia, velocidad, peso, todo lo que la dinámica de vuelo tienen similitudes, pero prácticamente la avioneta nos da más problema en lo que son las aceleraciones y las desaceleraciones, perdón. Entonces, son configuraciones diferentes. Si el helicóptero es más pequeño que la avioneta, varía la forma de cómo colocar el paciente, varía la forma de cómo sujetar los insumos que llevamos. Recordemos que tenemos que sujetar el oxígeno, sujetar las maletas, sujetar el monitor, las bombas, el ventilador, sujetar el paciente, la camilla tiene que tener puntos de anclaje, el avión igual, tenemos que tener sujeciones, ya que en una aceleración o una desaceleración, en una turbulencia muy violenta, todos esos objetos se van a comportar, ¿verdad? Como proyectiles dentro de un habitáculo cerrado. Entonces es parte de nuestra responsabilidad durante la preparación del vuelo, toda esa preparación previa al traslado, simulación, sujeción, visitas a las aeronaves que vamos a realizar. Si vuela mañana en un vuelo programado un día anterior, vaya, vea el avión, hable con el piloto, conversen de pesos, ¿verdad? Porque hay que pesar la tripulación. La tripulación tiene que estar constantemente con un peso adecuado, ¿verdad? Hay que reportar el peso total de la tripulación, reportar el peso de las maletas que nosotros llevamos, ya que son naves aerodinámicas que el peso son un factor importante sobre su dinámica de vuelo y hay que reportarlo de una forma más responsable. Entonces, las maletas que vamos a llevar al traslado no se pesan antes del traslado. Eso ya está coordinado, ya eso está escrito, está protocolizado y tiene hasta unos insumos necesarios mínimos y ya esas maletas de previo están pesadas. Porque cuando tenemos que responder, solamente tomamos las maletas, ya tienen un peso definido, sumamos el peso de la tripulación que nos acompaña y podemos reportarle al piloto, a la compañía que nos está realizando el vuelo, que llevamos tanto peso. Recordemos que en Costa Rica las aeronaves que utilizamos son aeronaves que son para otros fines y que se utilizan también como ambulancias. No son aeronaves estrictamente configuradas para una ambulancia, son naves que se van modificando según las necesidades. Cuando hablamos de las condiciones meteorológicas, el METAR, aquí lo importante es como lo que quiero mencionarles, lástima que no puedo con un puntero acá por la metodología que estamos usando, donde nosotros vemos ahí que en el aeropuerto Juan Santamaría
ese día el sol cae a las 5, en el borde superior izquierdo, el sol cae a las 5:32 de la tarde. Ok, entonces, si por ejemplo este metal tan simple, saber a qué horas cae el sol, ¿en qué tiene que ver con nosotros? En la preparación, por ejemplo, que si es un vuelo largo, que no nos va a dar tiempo de rescatar al paciente, ¿verdad? No podemos irnos en un helicóptero porque no nos podemos devolver de noche. Posiblemente o nos vamos de un medio y nos devolvemos en otro medio, que no es lo ideal, o buscamos una pista de aterrizaje cercana para poder viajar en un avión donde podamos aterrizar de noche. Entonces es importante desde la mañana, nosotros, los equipos coordinadores, saber a qué hora cae el sol, saber, por ejemplo, la dirección del viento, la velocidad del viento, ¿verdad? También la hora de la temperatura, el punto de rocío, todo eso es importante. Yo lo menciono muy breve, ya que son cosas que nosotros al diario sí lo vemos a profundidad, pero lo que les quiero dar a entender acá, ¿verdad? Es que toda esta información que nosotros usamos técnica nos ayuda para tomar decisiones, no tanto operativas como dinámica de vuelo, porque no somos pilotos, pero sí tomamos decisiones de insumos, de personal, de configuración, de hora de salida y hasta pistas de aterrizajes para garantizar lo que es la seguridad en todo el entorno del paciente. Recordemos que la charla es preparación del vuelo, ¿verdad? Vemos acá donde, por ejemplo, vemos acá, por ejemplo, en la pista Juan Santamaría, tenemos el diámetro y el ancho de las pistas de aterrizaje que nos sirve para saber cuánto tenemos para aterrizar, pero esto también, esta pista nos refleja algo muy importante. Vemos que a la par de todo el aeropuerto hay una gran ciudad, ¿verdad? Y si tenemos una gran ciudad, posiblemente es un sitio seguro de aterrizar. Hasta en el aeropuerto hay una estación de bomberos, ¿verdad? Hay Cruz Roja cerca, policía de tránsito, por si ocupamos una escolta. Entonces, este es un lugar ideal para poder aterrizar, ¿de acuerdo? Cuando vemos, por ejemplo, el Tobías Bolaños, igual tomamos las mismas decisiones, a qué hora anochece, cuál es la velocidad del tiempo, del viento, cuál es la dirección de este viento, ¿verdad? Y vamos a ver también, por ejemplo, en Limón, ¿verdad? El tipo de pista que tenemos. Tenemos una pista de 1,8 km que no se compara a la pista del Juan Santamaría, ¿verdad? Pero a la par tenemos el océano y tenemos un campo verde. Posiblemente acá los equipos de respuesta que nos tienen que ayudar tarden más de 5 minutos en llegar porque están en el centro de la ciudad. Entonces, si es un paciente críticamente enfermo y si es un paciente, por ejemplo, que va entubado, COVID, que es bioinfeccioso, nosotros desde la coordinación generamos un incidente en comunicaciones de la caja y alertamos que el equipo en ese momento está movilizando un paciente peligroso para que comunicaciones de la caja nos ayude con las coordinaciones o prealertar a los demás equipos multidisciplinarios con el fin de garantizar lo que es la seguridad del vuelo en todo momento. Cuando vamos a hablar de la configuración, esto es una ambulancia terrestre y esta es una configuración aérea. Pero ¿por qué pongo estos tipos de configuración? Ya hablamos de la configuración, si es a la fija o si es a la rotatoria. Ya hablamos dependiendo del usuario, el peso del usuario es importante, la condición clínica es importante, la tripulación, ¿verdad? No necesariamente hay pacientes que se convierten en traslados especializados, inclusive no tanto por la severidad actual del estado de shock del paciente, sino, por ejemplo, hay gente que tiene temor a volar, hay gente que nunca ha volado y tiene temor y un pronto a otro lo vamos a abordar en una avioneta, que no es igual que un vuelo comercial de confortable, o lo vamos a abordar en un helicóptero donde el ruido y el sonido es inmensamente grande. Entonces muchas de esas personas necesitan algún tipo de sedación leve para el traslado, donde el equipo que ya tiene que tener la configuración ya necesita un médico, idealmente un médico especialista en emergencias, pero necesita un médico que se encargue y que tenga la posibilidad de realizar sedaciones en ese tipo de pacientes. Y estos pacientes se identifican estos pacientes se identifican en la coordinación previa, porque existe una historia clínica. Uno habla con el médico que le solicita el traslado a uno y le pide por favor que le descarte ese tipo de problemas para saber cuál es la tripulación y los insumos que va a llegar, que tiene que llevar, ¿verdad?
Y también viajamos bajo consentimientos informados, ya que la persona tiene que estar informada si están consciente el medio y el tipo de traslado que va a realizar. Puede ser que la persona decida no volar por temor y no quiera volar y no podemos montarla y obligarla, ¿verdad? Hay que respetarla. Entonces la configuración, todo este tipo de logística tiene importancia. Y el tipo de misión, ¿verdad? Hay misiones secundarias y hay misiones que son de rescate o misiones que son Medivac, ¿verdad? Esto es una configuración de una ambulancia terrestre, ¿verdad? Y esto es una configuración, con lo mismo que les hablé, de una ambulancia aérea. ¿Por qué pongo las dos configuraciones? Porque parte de la coordinación y de la preparación del vuelo es importantísimo tener configurada de forma adecuada la ambulancia que nos va a recibir el paciente. Ok, tenemos un paciente, lo venimos en un avión, en un helicóptero, con bombas de infusión, con monitores, con oxígeno, con ventiladores, etcétera, y tal vez el vehículo que nos está esperando no tiene ese espacio para eso. Ok, entonces con toda esta coordinación previa, uno habla con el equipo que nos va a responder en tierra, ¿verdad? Y configuramos la ambulancia que se acerque más a las necesidades que le podamos brindar al paciente. Ojalá una ambulancia más amplia, con oxígeno, con otro tipo de condiciones que varíen. Entonces hay que coordinar hasta la ambulancia que nos va a recibir, a cómo hay que coordinar el avión que nos va a llevar al lugar. Ok, son coordinaciones que se dejan de lado, pero no son importantes. Entonces, la configuración de una tripulación médica es una configuración dual, donde tenemos que configurar el avión o el helicóptero y tenemos que configurar la ambulancia que nos espera cuando lleguemos con el paciente. Vamos a hablar rápido de lo que son los estresores de vuelo. Los estresores de vuelo son aquellos que nos van a dificultar o son aquellos que nos van a llegar como un poco más de reto, nos va a generar más reto para los que vivimos día a día en nuestra oficina 8,000 pies de altura o 10,000 pies de altura, ¿verdad? Como es el espacio. Es llevar una sala de shock que habitualmente hay en un hospital o un cuarto de atención médica crítica, llevarlo en una avioneta, pasarlo a una ambulancia, ¿verdad? Es limitar el espacio, ¿verdad? Limitar el equipo que entra con usted. No podemos volar 6, 7, 8 personas, máximo 3. Según hay helicópteros que solo se puede configurar con 2 personas y el paciente, ¿verdad? Donde las funciones se tienen que dualizar y hacerlo en equipo. Por eso hay que prepararse, estudiar, capacitaciones, simulación, ¿verdad? Ya que el espacio es menor, el ruido es un ruido abundante que permite una dificultad entre comunicarse con una persona y otra, vibraciones, temperatura, humedad, aceleraciones, desaceleración. En el espacio acá vamos a ver donde vemos donde acá es un paciente que se está trasladando terrestre, ¿verdad? Que viene de un traslado aéreo, donde vemos que el monitor, el ventilador vienen sujetados, el personal que viene acompañando al paciente, todos vienen con su cinturón de seguridad, su casco, ¿verdad? El paciente viene fijado a su camilla, viene fijado a su skate, ¿verdad? Las maletas vienen sujetas y vienen en su lugar donde tienen que venir, ya que en un aceleronazo, una desaceleración pueden producir o comportarse como proyectiles. Y las bombas de infusión también vienen funcionando, pasando medicamentos, aminas en ocasiones, inotrópicos, vasoactivos, sedaciones, paralizantes, relajantes musculares, ¿verdad? Que venimos pasando, reanimando, haciendo medicina crítica, ¿verdad? Fuera del hospital, donde venimos con las mismas drogas que tenía el paciente en la unidad de cuidados intensivos en un lugar menor, en un lugar más incómodo, en un lugar más caliente, en un lugar más húmedo, en un lugar con mayor ruido, ¿verdad? Con turbulencias, con vueltas, la cama se mueve. Generalmente cuando reanimamos en un hospital, la cama muy difícilmente se mueva, el piso no le vibra, ¿verdad? Entonces son un montón de estresores que varían. Este es un rescate que hicimos de 2 personas críticamente enfermas, las 2 entubados, donde vemos que viene un emergenciólogo con 2 pacientes y 2 emergenciólogos, perdón, con 2 pacientes y un terapista respiratorio, donde vemos lo mismo, las bombas de infusión, los pacientes sujetados, los cascos bien colocados, etcétera, ¿verdad? Porque son configuraciones que se prestan. La temperatura es de más, el motor se calienta, la aeronave sube, la radiación del sol está más cerca, la aeronave es de vidrio, no hay ventilación adecuada, generalmente uno no puede abrir la ventana en un avión, ¿verdad? Para que se ventile un poco, ¿verdad? Entonces son temperaturas que pueden ser hasta extremadamente calientes
o dependiendo a veces pueden ser frías, ya que cada vez que nosotros subimos 100 pies, 100 mil metros, 1000 pies, perdón, va a disminuir la temperatura 1 grado centígrado, como vamos a ver más adelante. Entonces, todos esos extractores cambian. Este es el único video que tiene sonido para que escuchen lo que es prácticamente el ruido y la vibración que se produce en un helicóptero, donde es dificilísimo en ese momento hablar con la persona que está a la par suya, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que tener códigos de información, ¿verdad? Donde uno le toca el hombro, 1 o 2 palmadas para que me vuelva a ver, afirmativo, negativo, código con los brazos, con los dedos, etcétera. Ver la forma de cómo comunicarse para poder continuar con la terapia intensiva del paciente con un ruido que no te deja comunicarte con la persona. Es importante que todo lo que sufre el paciente, los cambios de la altitud, el trauma acústico, la vibración, todo eso, la tripulación también lo sufre. ¿De acuerdo? Entonces son complicaciones que se van viendo conforme van hablando, se va evolucionando el tema. Las fuerzas de aceleración y desaceleración, ya hablamos de esto. Vamos a hablar un poco de lo que es la altura, que es un medio adverso, ya que vamos a ver la preparación durante el vuelo. O sea, ya todo lo que coordinamos, la ambulancia, que nos reciban, que tenga oxígeno, que tengamos donde poder aterrizar, que todo esté sujeto, que todo esté coordinado, ya es la preparación antes del traslado. La preparación durante el traslado inicia en tierra. Hay una máxima en medicina de transporte que es haga todo lo que se pueda abajo porque arriba es más difícil, ¿de acuerdo? O cuando usted está abajo, hay gente que dice me gustaría tanto andar volando, y cuando uno está arriba, uno dice me gustaría tanto estar en la tierra, ¿verdad? Porque en esos momentos uno no puede ayudar en todas las facilidades al paciente. Son aviones que inclusive usted no se puede poner de pie para poder reanimar al paciente. Entonces, la primera preparación del vuelo es en el sitio donde recibimos el paciente. Tenemos que descartarle neumotórax, tenemos que descartarle un montón de patologías, que esté estable, que tenga buenos accesos vasculares, si bien entubado, que esté bien entubado. Entonces, nosotros, como mínimo, necesitamos un tiempo prudencial en el hospital donde llegamos, porque ocupamos realizarle escalas de severidad, ocupamos revisar al paciente, hacer ultrasonido, descartar el neumotórax, descartar neumoencéfalos, descartar una serie de complicaciones, accesos vasculares adecuados, si no tiene accesos, canalizar vía central, sujetar y poder fijar adecuadamente estas vías, ya que en el movimiento se pueden perder y podemos hacer que el paciente pase a otra emergencia innecesaria. Entonces son varias cosas que la valoración del emergenciólogo, la valoración del médico, la valoración de la persona que vaya a hacer el traslado es vital, y esa valoración se hace en tierra, en los traslados secundarios. No estamos hablando de rescate, ¿verdad? Estamos hablando de la preparación de un vuelo, de un traslado secundario, donde tenemos tiempo en ocasiones para llegar y valorar al paciente adecuadamente, hacer medicina basada en evidencia y si tiene indicación o no de poder volar a 10.000 a 15.000 pies de altura. ¿Ok? La sujeción, como más, sujeción de todos los equipos, sujeción de los oxígenos, sujeción de las maletas, todo eso se planea de previo, todo eso se simula, todo eso se incluye hasta el día previo al vuelo, ¿verdad? La fisiología del vuelo, vamos a ver los cambios de la temperatura, los cambios de la presión, etcétera, y la protección y la seguridad. Esto es para mencionarles que prácticamente los vuelos comerciales, y nosotros volamos a más o menos 18 kilómetros de altura, 25.000 pies, 30.000 pies, volamos sobre la troposfera, ¿verdad? Y en la troposfera es donde se encuentra la mayoría parte de las nubes, y que las nubes tienen su forma, ¿verdad? Es por efectos del tiempo, no vamos a entrar sobre el peso, cómo se calcula el peso de las nubes, la repercusión sobre la presión, etcétera, pero vemos en esta imagen que las nubes tienen formas, ¿verdad? Hay nubes que son más peligrosas que otras, ¿verdad? Entonces la nubosidad es importante saberla, ¿verdad? La clasificación de las nubes y qué son tan características. Nosotros desde tierra podemos ver las nubes y ver más o menos cómo hacer el panorama de ese traslado, ¿verdad? Hablando un poco de fisiología de vuelo, les dejo una imagen del volcán Turrialba una vez que iba para el Hospital de Limón a realizar un traslado médico especializado secundario con el equipo Prime, donde vemos esta maravilla de la naturaleza, que es el premio a trabajar en esta parte de la medicina que prácticamente tenemos la posibilidad de observar nuestro país desde otro panorama prácticamente todos los días. Hablando un poco rápido porque por temas de tiempo, hablando un poco rápido sobre lo que son las leyes de la fisiología de vuelo, vamos a ver la ley de Boyle, que es una de las más importantes y es una constante prácticamente, donde dice que la altura
disminuye la presión atmosférica y los gases se expanden. Ok, a nivel del mar, la atmósfera pesa 765 milímetros de mercurio. Conforme nosotros subimos, por ejemplo, al Everest, la presión de la atmósfera va a bajar, no la composición de la misma. Ok, entonces, a mayor altitud, la presión atmosférica baja y los gases se van a expandir. Esta es la característica esencial de lo que es la ley de Boyle, ¿verdad? ¿Por qué esto es importante? Porque tenemos que tener de acuerdo que si tenemos un riesgo, un neumotórax pequeño, va a ser un neumotórax hipertensivo, va a ser un neumomediastino, neumoencéfalo, neumoperitoneo, etcétera, ¿verdad? Cuando nosotros, por ejemplo, viajamos a 8,000 pies de altura, nosotros estamos recibiendo, y si el avión está presurizado, por ejemplo, como si estuviéramos a una altura de 2,500 pies de altura, metros de altura. Entonces, cuando vamos en el avión, los cambios que uno siente es estar prácticamente a 2,500 metros de altura sobre el nivel del mar. Es un lugar alto, ¿de acuerdo? Por más presurizado que esté el avión. Entonces, vemos que esta expansión de Boyle de los gases, como la presión baja, los gases se expanden, es el riesgo neumomediastino, es el riesgo neumotórax, el riesgo neumoencéfalo, neumoperitoneo, etc. Vamos a ver que el neumotórax es el más temido de las complicaciones que se nos presentan, ¿verdad? Antes de poder despegar o antes de poder subir a la altura con un paciente. Vemos que a los 2,000 pies, prácticamente empezando a alzar, ya que nosotros volamos entre 8,000 y 10,000 pies de altura generalmente, y cuando es un helicóptero bajamos entre menos de 8,000, 5,000 pies de altura, pero a solo 2,000 pies de altura, o sea, empezando a subir, el 6% de los neumotórax se complican. Ok, 6 personas de cada 100 se van a complicar con un neumotórax si lo tienen pequeño a la hora de subirlo solo a los 2,000 pies. Y cuando ya vamos a 5,000 pies de altura, el volumen va a variar hasta en un 17%, 16%. Entonces, es un cambio abrupto que me puede producir hasta datos de un shock obstructivo y cambiarme la dinámica del traslado y cambiarme la forma como se iba a trasladar ese paciente, ya que puede ser de un medio controlado pasar a un medio no controlado. Por eso acá lo importante, la valoración en tierra, ya que, por ejemplo, la sensibilidad para diagnosticar un neumotórax por una radiografía de tórax convencional tiene una sensibilidad de un 52%. Mientras que un ultrasonido realizado por un profesional que tiene entrenamiento, por ejemplo, al pie de la cama, los emergenciólogos llevamos ultrasonido como parte del curso de reanimación que nosotros tenemos, y algunos de muchos de nosotros han continuado con cursos de capacitación, rotaciones en el exterior, etcétera, para afinar esta herramienta que es como el estetoscopio actual. La sensibilidad aumenta un 86%. Entonces, es obligación del emergenciólogo, en este caso, ¿verdad? Como ejemplo, antes de despegar con el paciente, antes de mover al paciente, realizarle un ultrasonido de pulmón y descartarle la presencia o no de un neumotórax para evitar las complicaciones. Esto es un poco donde explica, más o menos, que a mayor presión, a mayor altura, la presión atmosférica baja. La ley de Joseph Gay, ¿verdad? Es todo igual, empezamos con aumento de la altura, la presión de la atmósfera baja. Eso es, la ley de Boyle es una constante. A mayor altura, menor presión. Y un volumen constante, la temperatura va a disminuir. En resumen, cada 1,000 pies que subamos, la temperatura en el exterior va a disminuir 1 grado centígrado. Por eso, en algunos vuelos comerciales, si ustedes han puesto atención, cuando vamos a 25,000, 30,000 pies de altura, inclusive la velocidad crucero del avión va a 970, 980 kilómetros por hora, y por afuera el ambiente va inclusive en ocasiones hasta bajo cero. Quiere decir que cada 1,000 pies que subimos, la temperatura baja. Y esto obviamente me va a afectar al paciente. Si el paciente es nutrido, tiene una quemadura o cualquier otra cosa que me puede sepsis o cualquier riesgo de hipotermia, a la hora de subirlo y bajar la temperatura, podemos empeorar la hipotermia. La ley de Dalton es donde que, por ejemplo, la presión total, ¿verdad? De una mezcla de gases es la suma individual de todas las presiones, ¿ok? Esto se explica con el aire. Por ejemplo, la presión atmosférica es de 765 milímetros a nivel del mar. Eso es la presión total del gas, la presión de lo que tenemos para arriba. Pero eso tiene un 78% de nitrógeno, un 21% de oxígeno, ¿verdad? Entonces, la sumatoria del oxígeno, la sumatoria del nitrógeno, la sumatoria del argón, la sumatoria del dióxido de carbono, eso me va a dar una presión total, 765, pero es la sumatoria de todos los elementos, esa es la presión total. Y la presión parcial de un gas es lo que pesa cada uno de sus elementos. Entonces, cuando estamos a nivel del mar,
tenemos un peso de 765 milímetros de mercurio, pero un 21% de oxígeno. ¿Ok? Pero si estamos a nivel del Everest, posiblemente tengamos 530 milímetros de mercurio de presión, pero un 21% de oxígeno de igual forma. No es lo mismo el 21% de 765 que el 21% de 550. Es menor, obviamente, la perfusión a 550 milímetros de mercurio de presión. Y hay una máxima en lo que es la reanimación y la respiración celular. A mayor presión, mayor perfusión tisular, ¿verdad? Entonces, si entre más presión tengo mayor oxigenación mitocondrial, conforme yo aumente la altura y disminuya la presión, a menor presión, menor perfusión mitocondrial. Entonces, ahí es la explicación por la cual en ocasiones no podemos subir al Everest sin ninguna fuente de oxígeno, ¿verdad? La ley de Fick, para ir avanzando, la altitud disminuye la presión atmosférica, una constante, y disminuye el área de superficie alveolar. ¿Ok? Entonces, esa presión, en vez de hacer que el alveolo se me expanda por ley de los gases, ¿verdad? Esa presión va a hacer que el alveolo colapse y la superficie y del intercambio alveolo capilar para un adecuado intercambio gaseoso de oxígeno se va a ver afectada. Otra cosa que hay que tener claro con todas estas leyes de la expansión de los gases y etcétera, es que en los pacientes entubados hay una costumbre de llenar el tapón, el balón que protege, el neumotaponador, ¿verdad? De insuflarle aire y no medir ese aire, ¿verdad? Esa presión del balón que lleva el tubo tiene que ir de 20 a 30 centímetros de agua. Si nosotros llevamos un balón hiperinsuflado, por decirlo de una forma, muy inflado, y lo subimos y ese balón se expande los gases y se sube, podemos ocasionar daños irreversibles a nivel del tercio distal de la tráquea donde se encuentra ese balón. Inclusive, ¿verdad? Se han visto casos de lesiones de tráquea con fístulas traqueosofágicas, ¿verdad? Donde es lamentablemente que es una calamidad para la persona y que se puede prever midiendo la presión del oxígeno del balón. Por eso lo que les digo, que son un montón de coordinaciones, un montón de preparación que hay que tener para evitar estos incidentes. Acá les aclaro y les saco el mito, ¿verdad? De que esos balones cuando es por aire se llena con agua. Falso. Se llena con aire como es normalmente, pero eso sí, tenemos que llevar objetivamente medido y objetivamente analizado la presión de ese balón. ¿Ok? No es que se llena con agua, se llena con aire, pero medimos la presión de ese balón. Acá los monitores, porque cuando viajamos, por ejemplo, con un equipo especializado que por dicha, en la institución, la caja en la que yo trabajo, tiene la oportunidad de brindar ese servicio actualmente, viajamos con monitores que son invasivos, como el de la izquierda, o pueden ser no invasivos, hasta llevamos monitores meramente de medicina avanzada, donde vemos variabilidad de volumen sistólico, gasto cardíaco, presión de la arteria pulmonar en algunas ocasiones, presión arterial media, un montón de formas, un montón de monitoreo invasivo, donde traemos los pacientes con línea arterial y analizamos esa línea arterial y analizamos esos otros datos y vamos reanimando guiado por metas y vamos reanimando objetivamente. Entonces, por dicha, se le puede lograr ofrecer al paciente un ambiente como el que tenía en la unidad de agudos, de salas de shock, de la UCI, en un lugar controlado, tenía un ambiente lo más favorable a lo que se le puede brindar. Lo bonito de esta modalidad de traslado especializado es que nosotros le podemos tratar de brindar la misma atención que tenía en tierra durante el aire y por ende mejorar la calidad y mejorar lo que es la atención final del usuario, ¿verdad? Que es nuestro norte. Nosotros tenemos que trabajar con equipos multidisciplinarios para poder brindar una atención adecuada al usuario y optimizar los recursos y con ello poder profesionalizar y poder realizar un sueño de muchos de los que trabajamos en reanimación, que es optimizar y tratar de brindar una medicina de primer mundo, donde no nos podemos olvidar de bomberos, de fuerza pública, de Cruz Roja, de policía de tránsito, vigilancia aérea, de las comunidades, donde todos los actores sociales los unimos y logramos con ello lograr protocolos y lograr con ello una fuerza de trabajo grande y con ello optimizar. Estas son fórmulas para lo que es la protección del paciente, ¿verdad? Para los cálculos de oxígeno, que no vamos a entrar por cuestiones de tiempo. Tenemos que acordarnos que el mismo ruido que a usted le molesta, ese trauma acústico, esa vibración, el paciente también la sufre, por eso el paciente tiene que ir
con orejeras, sujetado. Este es un paciente que viajamos en posición prono, ¿verdad? Tiene que ir sujetado con su cinturón de seguridad, sus orejeras. En ocasiones los helicópteros son calientes y son de vidrio, entonces hay que tener la delicadez, inclusive de evitarle una quemadura por sol al paciente. No vamos a tener un paciente expuesto al lado de una ventana a 5.000 pies de altura, bajo el sol radiante, sin taparle la cara o la piel, ¿verdad? Podemos usar sábanas, podemos usar algo de sombra, ¿verdad? Para que el paciente no sufra además ese tipo de quemaduras, ¿verdad? El paciente hay que protegerlo. La seguridad, esto es un transbordo que realicé de un paciente COVID de una avioneta a un avión, donde tenemos que brindar la seguridad para que el tubo no se salga, las vías centrales no se pierdan, no sangre, no se pierda, el sello de tórax no se desacomode, porque si venimos drenando un neumotórax y de un pronto a otro sacamos o el sello de tórax se sale, pasamos de un medio controlado a otro medio no controlado. Cuidar que el paciente no se corte con los filos de la avioneta, con los filos de la ambulancia, ¿verdad? Destruir bien las fuerzas de los compañeros de trabajo para que el paciente se mueva en bloque y se mueva con la menor dificultad. Para terminar, una vez de que se aterriza y se logró soltar todo, soltear todo este montón de cosas que le he hablado, hay una pequeña logística que continúa, que no es así menos importante. El paciente en ocasiones en tierra aparenta verse bien, pero cuando los pacientes se ven bien, en ocasiones es que vienen bien tratados también, ¿verdad? Entonces, nosotros tenemos que coordinar quién nos va a recibir el paciente. No logramos nada haciendo toda esta coordinación, llegar al aeropuerto y no tener dónde llevar el paciente, no tenerlo en una unidad que lo está esperando, un equipo que nos atrase, ¿verdad? El tiempo es importantísimo. Vean esa presa que hay en esa foto. Es una foto de Costa Rica lindísima, pero hay una congestión vial importante. Entonces, si nosotros venimos de Golfito, un lugar costero de Costa Rica, y venimos en el aire y duramos 45 minutos y nos ganamos mucho tiempo importante para el paciente, ese tiempo posiblemente hay que coordinar una escolta, y no es por algo de espectáculo, sino es por algo de no perder el tiempo que nos ganamos en el aire en una presa en la tierra. O sea, la idea es minimizar el tiempo de exposición del paciente por fuera del hospital. Y la tripulación, que es la que viene con el paciente, es la que toma las decisiones, si se necesita o no se necesita escolta, si se puede o no realizar de esta forma, ¿verdad? Es importante también tener mención que después de 3 horas de viaje, el cuerpo ya comienza a tener manifestaciones inevitables como cansancio, somnolencia, mareos, vértigos, taquicardia en algunas ocasiones, distensión gástrica, ¿verdad? Ejemplo, entonces hay traslados, por ejemplo, si se hacen de un país a otro, donde se duran 3 horas llegando a México, por ejemplo, y nos devolvemos 3 horas de México, tenemos que tener en cuenta que la tripulación médica que viene en ese traslado tiene 6 horas de no descanso, 6 horas de un viaje seguido en una avioneta con turbulencias. Entonces, que eso puede jugar en contra también al desarrollo y a la evolución del paciente, ya que necesitamos, por ende, que la tripulación esté bien para que el paciente esté bien, ya que somos también seres humanos que sufrimos los mismos cambios a la altitud, también sentimos el frío, también sentimos la vibración, también sentimos el trauma acústico, ¿verdad? Entonces, en ocasiones es importante hacer conciencia en eso y cuidar como parte del team leader o parte del médico responsable del traslado. Es responsabilidad de nosotros cuidar la seguridad de la tripulación también. O sea, son seres humanos, ¿verdad? Que ojalá vienen con COVID, ¿verdad? Cubiertos de COVID y todo, del equipo de protección, que eso realmente es molesto, ¿verdad? Es cansado, perdón, por lo cual es importante tener coordinado que cuando termine el vuelo, una adecuada merienda, adecuada hidratación para el equipo, ya que son personas que están brindando un servicio, están brindando su trabajo y hay que mantenerlos adecuadamente. Y la seguridad, prácticamente lo mismo, seguridad del vuelo, seguridad de la paciente y importante, seguridad del entorno. Sin más por el momento y agradeciendo una vez más la invitación, para mí es un honor y estoy muy agradecido y honrado de pertenecer a la Unidad Operativa de Emergencias y de Rescate del Cuerpo de Bomberos y ser miembro fundador del equipo Prime, que ha sido todo un reto y todo una experiencia
donde hemos podido aplicar todos los conocimientos, tanto institucionales como de muchas instituciones. Muchas gracias. Muy bien, doctor. Los participantes nos han hecho llegar varias preguntas. Dentro de las mismas tenemos, me gustaría saber a qué altura se puede llevar a un paciente por el tema de oxigenación y qué parámetros son primordiales para el traslado tanto del paciente como de la nave. ¿Me la puede repetir? Es que no lo escuché muy bien. Claro. Me gustaría saber a qué altura se puede llevar a un paciente por el tema de oxigenación y qué parámetros son primordiales para el traslado tanto del paciente como de la nave. Claro, la altura, ¿verdad? Depende del tipo de aeronave, ¿verdad? Después de los 10.000 pies de altura, las aeronaves tienen que tener presurización, ¿ok? Si usted no presuriza una nave, ¿verdad? No está generando una atmósfera saludable para la tripulación ni para los pilotos, ¿verdad? Puede ocasionar un problema eso para la tripulación y para el paciente. Entonces, si usted tiene una nave que puede ser, por ejemplo, presurizada, puede subir a 25.000 pies, a la altura que sea necesario, ¿verdad? Porque estamos manejando la presurización del fuselaje de la aeronave. Pero, por ejemplo, si es un helicóptero que no está presurizado, no tiene capacidad de oxígeno, ya menos de 8.000 pies, ya más de 8.000, cercano a los 10.000 pies, ya estamos teniendo ese problema. Los cálculos de oxígeno se calculan en tierra según la historia del paciente, ¿verdad? Y la modalidad del traslado depende tanto de todos los factores. Entonces, no es que hay una altura necesaria, depende, varía más bien de, por ejemplo, el tipo de aeronave que usted tiene y que está utilizando. Y la premura, y por ejemplo, si es un trauma de cráneo con sospecha de neumoencéfalo y usted está viajando en un helicóptero, donde usted puede hablar con el piloto del helicóptero, que es un medio de transporte que se utiliza como ambulancia, que puede volar mucho más bajo que una avioneta, ocupa menos tiempo para despegue, puede despegar verticalmente, puede volar a la altura de los árboles y hay riesgo que exista un neumoencéfalo. Probablemente nosotros hablemos con el piloto del helicóptero y le digamos volemos lo más bajo y seguro posible según su indicación. Entonces depende del tipo de aeronave. No podemos decirle, por ejemplo, a una avioneta que viaje muy bajo, ya que por el medio de la dinámica del vuelo, ¿verdad? La velocidad del aparato y la resistencia son los que van a influir directamente sobre la sustentación del aparato, ¿verdad? Del vuelo, del avión. Entonces un avión muy lento no va a generar una velocidad ni una resistencia, va a mejorar mayor resistencia, menor velocidad y puede caer. Entonces dependiendo del tipo de aeronave. Bien. Siguiente pregunta. ¿A qué se refiere con la inestabilidad hemodinámica por vibración en aeronaves con ala rotatoria? Ok, no es que la inestabilidad hemodinámica, o sea, no es que vibre el paciente se inestabilice, eso no es, sino que la vibración son tan fuertes, ¿verdad? Son vibraciones que inclusive pueden hacer que los monitores vibren y caigan encima del paciente, puede hacer que los nudos de sujeción se aflojen. El paciente, ¿verdad? Hay pacientes que, por ejemplo, un prematuro extremo o un paciente que tenga una anticoagulación extrema, ¿verdad? Donde por cualquier cosa puede sangrar, usted lo pone a vibrar y eso va a producir sangrados, va a producir lesiones, o inclusive en ala no rotatoria, en ala fija, el simple hecho de colocar el paciente al revés, ¿verdad? Ponerle las piernas donde va el piloto y la cabeza donde va la cola, cuando el paciente va a despegar, en el momento donde se hace la aceleración para poder ascender, el flujo de sangre va a pasar de los pies a la cabeza de forma abrupta, y si hay algún tipo de labilidad capilar o algún tipo de sobreanticoagulación o algún tipo de lesión que está sangrando, podemos poner a sangrar más al paciente a nivel del sistema nervioso central solamente por acomodarlo al revés, solamente por ponerle los pies para arriba y para la trompa del avión, por ejemplo, y no para la cola. Y cuando yo hablo de la posición adecuada del helicóptero, la posición adecuada de viajar un paciente en helicóptero es transversal, o sea, no de cola rotor, no de trompa rotor, por ejemplo, sino de lado a lado del helicóptero, a lo ancho. Es la forma más adecuada que se ha demostrado según evidencia para evitar que las fuerzas de vibración tengan una repercusión directa sobre lo que es el organismo. Son repercusiones más estructurales
que hemodinámica, son transmisiones de fuerzas. La vibración al final de cuentas se va a transmitir como una fuerza cinética, y la fuerza cinética puede ocasionar hasta lesiones, puede ocasionar úlceras, puede ocasionar un montón de cosas. Entonces no es una inestabilidad en hemodinámica a la que estamos acostumbrados como criterios de shock, sino es una inestabilidad que podemos llevar al paciente simplemente por una mala utilización de la configuración de la aeronave. Perfecto. Fuera de los comunes estresores de vuelo, ¿cuáles riesgos adicionales hay en el volar pacientes con dificultades ventilatorias? La preparación del equipo es el principal riesgo. Por ejemplo, porque si usted lleva una configuración preparada con un médico, por ejemplo, emergenciólogo, terapeuta respiratorio, plan A, plan B, de aseguramiento de vía aérea, tiene los riesgos, tiene los cuidados necesarios de fijación del tubo, de fijación de los ventiladores, inclusive volamos pacientes en posición prono, porque a la hora de pronar el paciente vamos a jugar con las zonas fisiológicas de las zonas de West de pulmón, y vamos a mejorar la oxigenación y mejorar el intercambio gaseoso según la posición que tenga el paciente. Entonces el riesgo de subir pacientes con riesgo ventilatorio únicamente se puede prever, ya que en tierra, según la presión barométrica a la que estamos y a la presión a la que vamos a subir por la fracción inspirada de oxígeno, con esa fórmula simple podemos realizar cuánto es el oxígeno necesario que necesita ese paciente para compensar lo que estamos disminuyéndole a la hora de subir en la aeronave. Entonces, eso depende más que todo del riesgo de la preparación, la capacitación que tenga el personal que va a realizar el traslado, y además de la capacidad, por ejemplo, un paciente que puede estar ventilado a la hora de subirlo puede hacer un neumotórax hipertensivo. Entonces, la capacidad que tiene la persona que está encargada del traslado en el reconocimiento temprano, clínico y ultrasonográfico, en este caso un neumotórax o clínico y hemodinámico, viendo el ventilador, las curvas de la ventilación, si tiene un patrón restrictivo, obstructivo, etcétera, todo un tema de ventilación. Entonces, la capacidad de resolución que tenga el médico o la persona especialista que vaya a realizar el vuelo va a disminuir el riesgo, ya sea en ventilatorio, neurológico, en lo que sea. La cosa es preparación, simulación, educación, y nunca dejar de estar estudiando ni dejar de estarse preparando para realizar adecuadamente y de la forma más profesional los traslados. ¿Podría señalar la diferencia de traslado aeromédico a extracción aérea? Ok, eso depende de la premura, eso depende de la premura del vuelo. Una extracción aeromédica es un medievac, o sea, prácticamente puede ser hasta el rescate. Usted puede bajar en un helicóptero con cuerdas de vertical y sacar a una persona de un río, ¿verdad? Que esté atrapado de una montaña. Ahí usted no va a tener que jugar con otros estresores, ¿verdad? Y va a tener que jugar con otra realidad que inclusivemente las personas profesionales encargadas de esto, del rescate y de eso, son los encargados de realizar este tipo. Acá es un traslado aeromédico secundario, es un traslado programado, donde inclusive se puede programar hasta la hora adecuada de salida del paciente. Entonces, son modalidades de traslado que, a pesar de que se hacen en la misma aeronave, no tienen comparación. Ok, una evacuación médica es una evacuación, ¿verdad? Un traslado secundario es un traslado de un lugar a otro donde se prevén todas las necesidades del paciente y se optimiza todo para que durante la operación salga lo más rápido y lo más explícito y eficiente posible. Perfecto. En caso de traslado por evacuación de emergencia, ¿se puede considerar riesgos en caso de paciente crítico o no volar hasta la estabilización? Esto valorando la necesidad de ser atendido en un centro con capacidades de resolución. Yo creo que muchas de esas respuestas pueden ser hasta lógicas, ¿verdad? Si usted está, por ejemplo, en una extracción medievac de una inundación, un desastre natural, donde la persona está críticamente enferma, pero evidentemente hay que llevarlo a un hospital para hacerle una reanimación más objetiva, obviamente ahí los paramédicos tienen que trabajar el paciente en escena, asegurar la escena, asegurar el paciente y trasladarlo. Y si el paciente tiene, por ejemplo, indicación de un traslado secundario a un lugar de mayor resolución, se puede despachar un equipo especializado si el paciente está crítico, pero no vamos a dejar de trasladar un paciente en una evacuación médica donde no está controlado, donde está en la carretera, donde está en
en el cauce de un río, en una montaña, no vamos a esperar 2 horas y media que llegue el equipo especializado para que lo saque de ahí, mientras el paciente va a seguir sangrando con dificultad respiratoria. No, hay entidades, ¿verdad? Y personales profesionales en lo que es rescate, ¿verdad? Y la idea es rescatar al paciente, llevarlo a un centro de resolución, el de mejor resolución y más cercano, estabilizar al paciente ahí y ahí, si es necesario, realizar un traslado secundario también. No podemos detener una evacuación porque el paciente obviamente esté crítico, o sea, si es que evacuarlo, es evacuarlo, ¿verdad? ¿Existen configuraciones específicas para los traslados o es un estándar de equipo y personal? Hay normas, ¿verdad? Hay normas que nos regulan, ¿verdad? Hay normas que nos regulan sobre por ejemplo, capacidad de peso, fijaciones y todo, pero lo que pasa, ¿cuál era la pregunta al final? Que si existen configuraciones específicas. Gracias. Lo de las configuraciones depende, ¿verdad? Por ejemplo, si vamos a viajar un niño de 28 días de edad con 1.200 gramos de peso, que está entubado, con vías centrales, vía umbilical, etcétera, esa configuración requiere un neonatólogo, ¿verdad? Porque un emergenciólogo que se encargue toda la dinámica de vuelo, toda la parte operativa y un neonatólogo específico. Como por ejemplo, puede volar el equipo de cuidados intensivos a un hospital, canular un paciente y traerlo en esa configuración hacia el otro hospital con una configuración totalmente diferente. Como puede ser que sea un paciente que esté estable, que no tenga ningún criterio de inestabilidad y que por seguridad del traslado, por acceso topográfico, por clima, etcétera, haya que trasladarlo aéreamente. Entonces, la tripulación, o sea, la configuración de la tripulación, si va médicos, si va especialistas, si va enfermero, terapeutas, si van paramédicos, si van cruzrojistas, APAS, o la configuración va a depender del paciente que tengamos que traer y de la oportunidad de ofrecerle lo mejor a él con los recursos que tenemos. También hay que tener una administración adecuada de los recursos, ¿verdad? Porque hay traslados que no necesariamente requieran algo especializado. Entonces, la configuración depende del tipo de aeronave, no va a configurar igual un avión a una avioneta y depende también del paciente que usted vaya a traer. No es lo mismo traer un neonato de 1 kilo a una persona de 25 años con una fractura, a esa misma persona de 25 años con un balazo en la cabeza, 2 balazos en el tórax y tal vez una laparotomía abierta de abdomen por cirugía de rescate. Ahí la configuración obviamente necesita un médico emergenciólogo, un especialista en reanimación, necesita terapia, necesita enfermería. Entonces, dependiendo del tipo de paciente, va a ser la configuración de la tripulación. En el prevuelo, ¿Okay? ¿Se considera la geografía y puntos para aterrizajes de emergencia? Claro que sí. Claro que sí, eso se genera, eso se ve desde antes, ¿verdad? Eso, por ejemplo, si usted tiene una adecuada comunicación con los equipos multidisciplinarios, usted se puede comunicar con bomberos de Nosara, por ejemplo, para que ellos conocen cuál es el lugar más seguro que esté para aterrizar. Mientras el vuelo va en el aire, el mismo equipo de bomberos puede asegurar un barrido de la escena, poner delimitaciones, desplegar fuerza pública, desplegar policía de tránsito, todo ese montón de cosas para poder asegurar la escena, como hay helipuntos y helipuertos ya realizados y ya establecidos que podemos utilizar como tal. Entonces sí es importante tener esas valoraciones. Perfecto, doctor, muchísimas gracias. Una última pregunta. Ok. ¿Un paciente con obesidad es apta para un traslado aéreo? Pobrecito el gordito, claro que sí se puede trasladar, o sea, es obvio, ¿verdad? El paciente obeso no tiene contraindicación, ¿verdad? Muchos de los parámetros de ventilación, ¿verdad? Muchos de los parámetros de ventilación utilizamos peso ideal, ¿verdad? Entonces, utilizamos férulas, utilizamos skid, utilizamos más personal para montarlo, una configuración diferente. La única forma de que no se pueda volar una persona obesa es que el capitán del avión nos diga que los límites de peso del avión, que los límites de los pesos del avión se sobrepasan, y si es así, tenemos que ver qué se hace, se baja otra persona, se modifica la maleta, pero la obesidad no es un criterio de exclusión para poder brindarle la mejor oportunidad a una persona solamente porque tiene una enfermedad más. Es una
una enfermedad más, no es criterio de exclusión para poder volar a la persona obesa. Excelente. Muchas gracias por acompañarnos. Los esperamos en el próximo Congreso Internacional de Medicina Extrahospitalaria Profesional.